Hola, hola, el día de hoy te voy a contar sobre un ilustrador ruso muy famoso llamado Iván Bilibin, el cual es famoso por este tipo de ilustraciones del folclore eslavo, donde vas a encontrar a Vasilisa la Hermosa, Baba Yaga, dragones de tres cabezas, héroes nacionales, etc. Pero en esta ocasión me voy a enfocar de una forma distinta. Comenzaremos con una estructura similar al video de Telemaco Signorini. Nuevamente, vamos a abordar unas cuantas obras para ejemplificar su obra. Sin embargo, me di cuenta que una de las cosas que más gustaban sobre el canal anterior era cuando hablaba sobre leyendas. Así que todo lo que es historias como Vasilisa la Hermosa, dragones de tres cabezas, Baba Yaga, la vamos a ver en un video únicamente de cada una de esas leyendas, cuentos, y así vamos a dejar un área especial de eso, desde Tailandia, Persia, etc. Así vamos a tener un canal bien bonito. Pero en esta ocasión solamente vamos a hablar del artista mediante sus obras. Comencemos con el contexto espacio-temporal. Recuerden, la idea es poder comprender las experiencias sensibles que llevaron a una persona a volcar el fruto de su intelecto en una obra material que busca la belleza. ¿Se acuerdan? Esa es la definición de arte que vamos a utilizar para que estemos siempre aplicando la misma. En esta imagen ustedes pueden ver el mundo como era en 1876, cuando nació el artista. Se dan cuenta de que estamos hablando nuevamente del periodo de los imperialismos y colonialismos europeos. Sin embargo, en esta ocasión nos encontramos con una cosa diferente. Estamos viendo un área que generalmente pasa desapercibida, que es el mundo euroasiático. En esta ocasión, en concreto, estamos hablando de la Rusia zarista. Pero acá tenemos una situación nueva. Por un lado, tiene una identidad asiática. Y los países asiáticos tienen: nos abrimos al mundo o nos cerramos en nosotros mismos. Eso fue el gran problema que tenían en el siglo XIX los imperios chinos, Japón, etc. Obviamente perdieron, porque por algo empezó el comercio con ellos. Pero por otro lado, al oeste de los montes Urales, Rusia tiene una parte europea, tanto en su tradición religiosa como política. Entonces, de alguna manera se vio forzado a participar este imperio en lo que fue el nuevo orden posterior al Congreso de Viena de 1814, cuando Napoleón perdió. ¿Se acuerdan? Napoleón perdió en Waterloo, todos los que ganaron se repartieron nuevamente el mundo, pero esta vez sin Portugal y España. En la siguiente imagen, si vemos cómo era el mundo cuando murió en 1942, estamos hablando de un mapa donde ya quizás conocemos algunas cosas. A pesar que ocurrieron muy lejos del mundo hispanohablante, la Rusia imperial pasó a ser la Unión Soviética. Estamos hablando de los días en que estuvo operando la llamada Operación Barbarroja, donde la Wehrmacht del señor de bigote chistoso invadió el este. De hecho, Bilibin murió durante el sitio de Leningrado. Vamos a ver la línea de tiempo. Nos enfocaremos en este breve periodo, un poco antes del nacimiento y un poco después. Vamos a ver la dimensión religiosa. Si estamos hablando del pueblo eslavo, tenemos que darnos cuenta de que es sumamente importante que estemos hablando de la religión, porque definió las estructuras que hasta el día de hoy marcan lo que es el pueblo, tanto ucraniano, bielorruso, polaco, etc. Pero en este caso, no estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando de lo que conocemos como Iglesia Ortodoxa, que tiene una organización muy diferente. Hubo un cisma en el año 1000, la cristiandad se separó entre la Iglesia Católica con el obispo de Roma y otras iglesias que tienen patriarcados, que formaban una especie de grupo de patriarcas que venían a ser los sucesores de los apóstoles de las principales iglesias, etc. Desde un lugar en particular salió un patriarcado que fue el patriarcado de Moscú. Hay toda una sucesión histórica ahí. ¿Pero qué ocurrió? Pedro I, que era un zar, dijo: esta cosa es demasiado anticuada y yo quiero ser afrancesado. Entonces, en 1721, en plena Ilustración, este caballero suspendió el patriarcado y generó una cosa conocida como el Santo Sínodo, en la cual él se erigía como el guardián de la fe dentro de todo lo que era el imperio. Pero él dejaba un representante, el Oberprocuror, quien supervisaba el sínodo en nombre del zar y era el líder. A su vez, todos los demás obispos, que se llaman metropolitas, que eran obispos de alto rango, el obispo de Moscú, el obispo de San Petersburgo, eran como los miembros que tenían participación ahí, ¿ya? Esa era la idea. Ahora vamos a mencionar algunos elementos que sí pudieron marcar la vida del artista. Miren, en esta imagen, cada segmento tiene los periodos donde hubo alguien diferente en un cargo. Como se dan cuenta, el periodo en que están las líneas punteadas es el periodo en donde está la vida de Iván Bilibin. Y nos damos cuenta de que hubieron personajes que duraron mucho. Y eso no es menor.
porque cuando una persona ostenta el cargo durante mucho tiempo, significa que deja una impronta. Acá destacamos, por ejemplo, al overprocurador, o sea, el laico que manejaba así el Santo Sínodo, llamado Konstantin Povedonostev, que sirvió a los zares Alejandro III y Nicolás II, y tuvo una impronta aristocrática muy fuerte contra las corrientes liberales, que era todo un tema que estaba dándose en ese momento. Luego, en los zares, él nació bajo el fin de Nicolás I y Alejandro III, que era una corriente nacionalista, autoritaria. Entonces podemos decir que su primera etapa en Rusia fue bajo un contexto donde se fomentaba la identidad nacional fuertemente por medio de instituciones, por ejemplo, escuelas de artes, fomentar el ejército, etc. Luego, en su periodo de exilio, como ustedes pueden darse cuenta, su periodo de exilio obviamente fue cuando fue la guerra civil, hasta 1922 por ahí. Los revolucionarios instauraron una persecución religiosa bastante fuerte, y el Santo Sínodo fue cancelado, pero volvió la figura del patriarca, algunos de los cuales estuvieron presos hasta que, cercano al tiempo de la guerra, Stalin vio que era útil apelar a ese nacionalismo ruso principalmente. A nivel cultural, podemos decir varias cosas. La revolución industrial llegó bastante tarde a Rusia. De hecho, en la Primera Guerra Mundial su aporte fue de soldados que servían de carne de cañón. Me acuerdo todavía que en el colegio leí un libro que creo que era de Ricardo Krebs, que decía que mientras Francia vivía la ilustración y todo el tema, Rusia estaba en plena época medieval. Como que siempre me quedo esa frase. A diferencia de Europa Occidental, tenían mucho tema con respecto de las modas del momento. Pero acá, como era un lugar que mantenía cierta estructura, se iban acumulando diferentes movimientos. Y si hubiera algo que sí fue único y marcó la diferencia en esta parte del mundo, fue la pugna entre los eslavófilos, que trataban de pensar que nosotros teníamos que ser nosotros los eslavos, y abarcar desde Polonia hasta Siberia, etc. O tener que abandonar todo esto y ser como son, por ejemplo, en Francia, en su sentido de un liberalismo. Entonces, eso sí fue culturalmente algo que marcó mucho, y ustedes lo van a ver en obras como Dostoyevsky, cuando hablaba sobre los hermanos Karamazov. Sumado a lo anterior, cuando ocurrió la guerra civil, el arte pasó a ser un instrumento, y bien descarado, de propaganda o de uso político, y muchas vanguardias entraron en los círculos académicos. Ahora, esto es para que ustedes vean de que detrás del arte existe una filosofía. Acá les destaqué en color cuál de todas las corrientes se acercaron a lo que Iván Bilibin tuvo como referente, o dónde podríamos encajarlo. Si se dan cuenta, él no tuvo mucho que hacer en la Unión Soviética en términos de lo que está detrás de su obra en términos filosóficos, pero fue útil para el régimen y aceptado nuevamente con fines instrumentales, porque en esa época quería el régimen soviético restaurar lo que había sido el pasado, por así decirlo, de la Rusia del pueblo, esa Rusia antigua, tradicional, pero con ya sin ese elemento trascendente. Estamos hablando de materialismo dialéctico. Entonces, tenían que volver a esa estética. Y era el mejor que había, era Iván Bilibin. Por eso es que después vuelve. Ahí lo vamos a ver. Si ustedes quieren saber qué era realmente Bilibin, metan todas esas cosas que dejé ahí en una coctelera y de ahí sale su obra. En términos de conflicto, es curioso que tenemos un periodo inicial de la Rusia imperial triunfante, con una expansión territorial enorme por toda Asia Central. Y luego una decadencia con Nicolás II, y a partir de la Primera Guerra Mundial, una verdadera carnicería en que no sé cómo todavía sigue viva este grupo étnico, porque murió una cantidad de gente. Vamos a hablar ahora un poco sobre la vida del autor. Y acá una imagen con IA para que ustedes vean que el caballero tenía un aire de vampiro aristocrático, medio sofisticado. Vamos a usar el esquema que anteriormente usé para Signorini para poder hablar un poco sobre él. Iván Bilibin fue un personaje bastante interesante. Casi un personaje de novela, un artista trágico. Creció en la época de mayor esplendor del Imperio Ruso. Fue exiliado. Se apartó de su fe y regresó a su patria bajo un régimen que había destruido el mundo que lo formó, y allí encontró una utilidad bastante amarga. Él sabía que no lo querían para nada más, y terminó muriendo en un sitio de Leningrado. En lo personal fue un hombre de un talento pero excepcional, y estuvo marcado por el alcoholismo, desamores y exilio. O sea, este personaje es interesante, como se puede dar cuenta. Vamos a ver. Nace en San Petersburgo, en la llamada Ventana a Europa, y desde pequeño comenzó a dar muestras de su talento para el dibujo, por lo que su familia lo ingresó a estudiar artes. A nivel personal,
comienza joven a conocer Europa Occidental y viaja, pero a pesar de esto no se decanta a la moda del momento o a temas que hubiesen estado en París, en Londres, sino que sus intereses van por el patrimonio nacional ruso. Participa en círculos artísticos, en la revista El Mundo del Arte, y conoce al gran pintor Ilya Repin, y luego entra a trabajar en su taller. Eso era un enorme logro para él, de hecho en sus cartas él menciona eso. Se casa con una compañera de su taller donde estuvo antes de Ilya Repin, de nacionalidad británica, y tiene 2 hijos. O sea, hasta ahora parece que todo era excelente. Sus conocidos lo consideran un prodigio y una persona alegre. Pero detrás de todo esto había un alcoholismo que lo llevó al fracaso de su matrimonio, a no ver nunca más a sus hijos. Tuvo un segundo amorío, pero esta segunda mujer le pide que deje el alcohol por un año, cosa que no puede, y termina nuevamente perdiendo a su segunda pareja romántica. Bueno, hay un periodo en que estuvo haciendo caricaturas contra el zar y ahí como que tuvo una pequeña discusión y problemas legales. Comienza la guerra civil y con ello se exilia en Crimea, donde vive relativamente tranquilo, en un lugar que antes había asistido. Alojó con un amigo escritor, se enamora de la hija del escritor, pero no fue correspondido. Huye a Egipto y ahí estuvo un tiempo viajando por el Medio Oriente, unos 4 años aproximadamente. Luego de eso, viaja a Francia y conoce al resto de los exiliados rusos. O sea, como ustedes se dan cuenta, esto es una historia como de yoyo así. Tuvo hasta su viaje a Egipto. Pasan 3 cosas. Por un lado, él se casa con una mujer de carácter muy fuerte, una ceramista, que por fin le pone control a ese vicio que tenía. Pero ocurren cosas que no están tan claras. Dicen los cercanos y las fuentes secundarias que hay, que se hace miembro de la masonería en 1928. Y luego en 1932 regresa a la Unión Soviética. Pero ¿cómo si se arrancó de allá? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué esto es importante? Porque hubo un cambio en la concepción de mundo que él tuvo. Es decir, hubo un quiebre. Algo pasó en la identidad de este hombre en su exilio. Desde luego, su decisión final plantea un dilema moral: colaborar con un régimen que había devastado su patria, pero fue lo que la historia registró al final. Bueno, ya que hablamos sobre todo el contexto espacio-temporal de su biografía, vamos a ver cómo podemos analizar su obra. Y para eso escogí 4 obras bastante interesantes que dan cuenta de la vida de este artista y un pequeño mix cortito. Vamos con la primera. Impartiendo justicia en la Rus de Kiev, una acuarela de unos 64 por 86. Esta de 1907. Esta acuarela pertenece al momento donde Bilibin estaba en su prime, el momento de la Rusia zarista, recién casado, con contacto en la aristocracia y reconocido por todos. Vamos a ver la obra. Partamos con la claridad. Necesito a un curador de un museo, un doctor en arte para saber que estoy viendo a un grupo de personas en una especie de juicio donde 2 personas son llevadas a comparecer ante la autoridad. No, por lo tanto es claro. Ahora, el problema surge en que no conocemos ciertos códigos de la obra y por ello hay cosas que se nos pasan y pueden requerir una explicación un poco más profunda, pero lo vamos a ver en un momento. Aunque algo tiene este cuadro, es muy llamativo, tiene líneas cerradas, colores muy fuertes y las figuras no tienen volumen. Si se dan cuenta, es un color plano. En cuanto a la proporción, la imagen pareciera que tiene algo que escapa de lo común. Vamos a ver. Si vemos la distribución en los 3 tercios, está todo bien. Se fijan que el primer tercio de arriba a la izquierda contrasta con el de abajo a la derecha, que es cielo, tierra, está en el centro el fuego, pero algo pasa. Veamos qué pasa si nosotros tiramos unas pequeñas líneas aquí. Ahora sí, se aprecia una clara línea que divide el plano superior del inferior. Veamos qué encontramos. En el plano de abajo están las personas que participan, como en esta obra que estamos viendo, una representación escénica. Arriba vemos una escenografía casi. A la izquierda vemos gente menos importante y a la derecha gente más importante. Y el centro está dado por un hombre que tiene... no es el rey, pero es como una especie de monje, autoridad religiosa cerca del fuego. Curioso. ¿Por qué habrá hecho esto? Vamos a verlo. Veamos si podemos encontrar el punto de fuga. Y quizás esto explique el por qué nosotros estamos con esa sensación de que el fondo es como un escenario. Las líneas no se unen. Es más, si ustedes se fijan, al fondo hay una especie de muro de madera y no tiene sentido alguno con la perspectiva. Y esto ocurre porque en el contexto histórico del siglo XIX pasaron varias cosas. Por un lado, Japón abrió sus puertos. ¿Japón? ¿Qué tiene que ver esto? Japón abrió sus puertos al comercio exterior y comenzó el periodo del Mikado. Terminó la era Tokugawa
y esto generó que ya por los años 60 del siglo XIX, en París y en Londres llegasen los estampados de madera del ukiyo-e, que impresionaron a los artistas de la época. ¿Se acuerdan de Telemaco Signorini? ¿Se acuerdan del impresionismo? Entonces ahora nosotros vamos dándonos cuenta de que esa influencia artística de Oriente llegó a esta área de influencia occidental. Bilibin conoció estas técnicas de forma indirecta por sus maestros y por la revista en la cual él participaba, El Mundo del Arte. Y además también por una razón obvia, pues Rusia tenía nexos comerciales con Asia. Así que no era algo tan raro tampoco de ver para el mundo donde él podía haber encontrado cosas. Ahora, para completar en términos de pulcritud, acuérdense, pulcritud, una de las características de la arete, que nosotros vamos a hacer como un análisis tradicional estético, nos encontramos con que en la línea amarilla, los personajes de menor autoridad están todos mirando hacia el centro. ¿Pero hacia dónde miran? Están mirando hacia donde está la gente de autoridad, pero la gente de autoridad mira hacia el fuego. Oh, esto está interesante. Quienes tienen la autoridad están validando su posición a través de ese fuego que está al medio. Y el movimiento hace que la gente se esté desplazando como en posición de arrojo en su misión hacia ese fuego. ¿Qué tiene que ver esto? Lo vamos a ver. Veamos algo de detalles. Se aprecia un grado de refinación bastante alta en los detalles de la vestimenta de los personajes con la túnica masculina del tipo kaftán, con un cinturón, el manto llamado korsno, sujeto a la altura del cuello. Todo esto es muy propio de los terratenientes eslavos de la época presarista, de las dependencias de la Kiev de Rus, que era como el principado que hubo antes de que se formase ciertos principados que a su vez dieron origen al imperio ruso. Estamos hablando como del año 1000 aproximadamente. Estos diseños, ¿por qué se ven así? ¿Eran así en esa época? La verdad es que no tenemos idea. Lo que sí está representado es que están estos elementos algo orientales, turcos, bizantinos. Están, por ejemplo, los gorritos normandos llamados kolpak, que influyeron en el folclore eslavo durante su periodo inicial y que siempre los vamos a encontrar en estos cuentos tradicionales. Vemos que los hombres de perfil usan el manto sujeto al cuello y los colores nos dan cuenta de un grado de autoridad. Todos ellos miran por sobre el hombro, ¿se dan cuenta? El anciano les explica y toma la posición de liderazgo. No vemos detalles dejados al aire. O sea, esto realmente está bien hecho. Si nos centramos, por ejemplo, en donde están las personas de autoridad, vemos que hay un simbolismo bastante interesante. Vemos representada una especie de figura religiosa detrás del fuego, a una persona como un general que está con la espada, un rango militar. Vemos al líder, que vendría siendo la autoridad, sentado, con los colores de una túnica de un rey. A su derecha seguramente un consejero, todos ellos con su capa, se dan cuenta, que indican que tienen un rango alto. Atrás algunos siervos, pero lo interesante es que están detrás de este fuego. Y acá hay una parte simbólica bien importante, porque la autoridad terrenal está supeditada a una autoridad divina. ¡Oh! Ahora, lo que me llama mucho la atención y que quiero destacar es cómo logró hacer esas tonalidades del fuego. Realmente estamos hablando de una especie de acuarela con una pasta, y lograr hacer 4 tonalidades distintas es bien difícil esta cuestión. Yo encuentro que acá hay un virtuosismo artístico muy grande de esta persona. Es casi como ver un anime esta cosa. Veamos detalles del extremo izquierdo. Podemos ver dónde están los acusados o los que van a buscar justicia o ser comparecidos ante el tribunal. Nadie tiene acá un manto, así que estamos donde el populacho o gente de menor importancia. La posición de las personas que van a ser sometidas destaca porque están con la cabeza gacha, y eso no es algo menor, es una humillación, pero no en el sentido de denigrar ni nada negativo, no, en el sentido de que humillar significa bajar la cabeza, y bajan la cabeza ante el fuego, un elemento simbólico que le da autoridad al rey. Ojo con eso, porque esto es un orden político previo a como lo entendemos actualmente. Hay una pulcritud en cuanto a la distribución escénica que hay, que es bastante moralizante y simbólica. O sea, esto pedagógicamente para un niño de esta parte del mundo que ve esto es increíble. Ahora vamos a analizar un poco de la hermenéutica. ¿Qué rayos nos quiere decir todo esto? Seamos honestos, la mayoría de los mortales no sabemos de derecho, ni jurisprudencia, ni derecho consuetudinario, pero algo intenté investigar y te quiero contar sobre lo que está ocurriendo acá. El ejercicio de la llamada Ruskaya Pravda, o la verdad rusa, que es una recopilación de costumbres del derecho, es decir, una ley consuetudinaria.
consuetudinaria viene de costumbre. Si a alguien le gusta el tema, esto se parece mucho a lo que era el derecho germánico antiguo. No es como el derecho grecolatino, que era positivo, derivado de la razón, o el derecho católico tomista, que es distributivo y conmutativo. Acá la finalidad de esta verdad rusa, la Ruskaya Pravda, era reparar el daño. Pero tenemos que decir que hay elementos que hacen que esto se ordene en torno a una comunidad y un orden cósmico. Se puso místico. Vamos a ver algunos elementos simbólicos del nivel 2. El fuego es un símbolo de purificación. El juicio es una ofrenda. Por algo sube la cuestión y por algo es que se hizo en el momento. No era un fuego que estaba ardiendo todo el tiempo. El tribunal representa la autoridad civil, también la parte religiosa. El pueblo está expectante. ¿Por qué? Porque no es una justicia que pertenece a una burocracia. Pertenece a todos los miembros de la comunidad que están ahí. Y lo otro que podemos ver es que la ornamentación y los distintos elementos que disponen dan cuenta de una liturgia social. Entiendan que la palabra liturgia, en su sentido original, es una obra del pueblo. Es decir, acá tenemos una visión donde lo jurídico, lo moral y lo sagrado coinciden. Eso es lo que quiero decir. Si lo viéramos como una especie de idealización del pasado, acá estamos viendo cómo se hacía justicia de una forma media poética. Cómo la gente vivía ese mundo previo a que la razón sistematizara el derecho. Ahora, vamos con el tercer nivel. ¿A quién le estaba hablando Iván Bilibin con esto? Claramente a su gente, a la gente del Imperio Ruso de la época zarista. ¿Por qué? Porque estábamos entre la discusión de o ser como los franceses o volver a estas raíces nacionalistas, media folclóricas. Y él escogió ese lado medio paneslavista. Ahora bien, ¿qué podemos decir a nivel académico? Ya por esta época, Bilibin era reconocido como el único artista auténticamente ruso del modernismo de su país. Es más, ya él lo que hacía era casi símbolo de su estilo. Esta obra forma parte de unas ilustraciones históricas encargadas por la Sociedad de Amigos del Arte y de la Historia Rusa en San Petersburgo y exhibidas en la revista El Mundo del Arte, el Mir Iskuzba, o algo así se dice. Quizás a nivel de anécdota, podemos decir que una de las obras más conocidas de este autor, junto a lo de los cuentos folclóricos, como de Vasilisa la Hermosa o Baba Yaga, es esta. Dada la práctica habitual de Bilibin de reproducir sus trabajos como grabado, cromatografías o ilustraciones más de una vez, es probable que ustedes van a encontrar tonalidades distintas, así que no sabría decirles cuál es la original, porque hay colores diferentes, ¿ya? Ojo con eso. Finalmente, ¿qué podemos decir de esta obra? O sea, miren, para mí esto es algo increíble. En este sentido, Bilibin es algo que marcó lo que los mismos eslavos orientales identifican como propio. Si ustedes ponen Baba Yaga en la Wikipedia rusa o en Yandex, que vendría siendo el buscador ruso, y ponen Baba Yaga, sale la Baba Yaga de Bilibin. O sea, no es como que el personaje pasó desapercibido, pasó a formar parte de una identidad. Además, esta es una ilustración, no un cuadro, y esto tiene un sentido bien pedagógico, lo que suma mucho a poder replicar culturalmente el sentido de ese pasado que querían perpetuar. Ahora ya hablamos de los distintos ítems que son la claridad, la proporción y la integridad del arete. Pero ¿qué podemos decir de la poiesis? Miren, yo creo que acá hay una cosa muy interesante, porque él plasmó una idea de una forma muy nueva. O sea, estamos hablando de que acá realmente estamos dándonos algo que podemos contemplar y darle una vuelta bien profunda. En cuanto a la técnica no hay nada que decir. Tomó el folclore de su país, lo mezcló con elementos del teatro y del ukiyo-e japonés. O sea, a otro nivel. Para mí esto es 100 de 100. Lo encontré muy bueno. Obviamente después uno se puede poner más crítico, pero esto es como para ponerle una notita nomás. Para ponerle una puntuación, como la escala de poder. Bien, ahora vamos a ver otra obra. Y otro tipo de obra. Porque sé bien que una de las cosas que les gustaba eran los cuentos, mitos y culturas, pero eso lo vamos a ver. Y vamos a hablar de la muerte de Kochei el Mortal y todo este tema, cantos populares, comidas, ilustraciones, artesanías, todo ese tema. De hecho, es otra parte del canal que la estoy ordenando. Pero vamos a ver qué otras cosas podía hacer este artista. ¿Qué estamos viendo acá? Una calle del Cairo en 1921, de unos 44 por 38 centímetros. Corresponde a cuando huyó de Crimea a Egipto y pintó algunos lugares de Medio Oriente. Entonces, no estaba con todo su equipo, tampoco es que estuviese pasándola muy bien. Acá estamos viendo con los ojos de un exiliado, un lugar que era totalmente lejano y que él había oído sobre él, mediante el orientalismo de un país que tampoco era el suyo, que era Francia. Entonces,
una persona que se encontró como pollo en corral ajeno, como se dice acá en Chile. Y es muy interesante porque no pintó un orientalismo idealizado como lo hubiese hecho quizás un artista francés o inglés. Vamos por parte. ¿Vemos una calle de Egipto? Perfecto, hay claridad. Pero te invito a que quizás sumemos un poquito más de análisis en torno al mensaje. ¿Qué mensaje tiene la imagen? Si el mensaje es recorrer la calle, que está a la derecha, nos invita a un lugar misterioso. Pero no mucho más. Uno no puede suponer que hay una suerte de invitación a quedar inmersos en el mundo oculto de Oriente, etc., o a un nuevo inicio. Ahora, un poco en defensa de Bilibin es que el pobre estaba... no conocía los códigos. No era como en el caso del folclore eslavo, que él se manejaba. Acá literalmente él no conocía nada. Él no vivía en ese mundo, él estaba ahí como un espectador ante algo nuevo. Veamos algo de la proporción y veamos cómo el camino queda proyectado por las líneas y nos lleva a donde el pintor espera que nosotros veamos. Los edificios que se ven con la ventana son un objeto único y eso tuve que preguntárselo a alguien que sabe de foto porque, bueno, no me la sé toda. Por eso es que nosotros cuando vemos esto podemos ver ciertos elementos identificables. El camino, las personas, las puertas y los edificios. Ahora lo curioso es que los edificios es como son varios, pero al mismo tiempo es como todo un objeto. Eso nos permite hacer una división bastante clara en la parte inferior, en la cual vemos a las personas que entran por estas puertas. Entran o salen de un lugar, unas puertas, hacia un camino, una calle estrecha. Entonces ahí uno puede dar un poco más de sentido a qué significa lo que estamos viendo. Ahora bien, ¿es pulcro? No esperemos hiperrealismo, tampoco una foto. Es una acuarela y por eso uno puede ver algunos detalles menores, pero técnicamente está bien hecho. Si uno aprecia el fondo, no tiene detalles de calidad 4K, 8K o HD. Es porque la idea es que no sea el centro de interés y dé cuenta que hay una atmósfera. Pero vean, técnicamente es diferente al estilo de las ilustraciones folclóricas anteriores, donde el fondo tenía el mismo nivel de definición en el contorno. Acá no, acá quedan en un plano distinto, evidente, y esa evidencia se traduce en una menor definición. La paleta de colores de estos colores café claro da hartas tonalidades y eso es algo interesante y complicado porque, se dan cuenta, son pocos colores realmente, y estas se hacen más notorias en el plano cercano al observador. En la calle podemos ver algo ya más sólido y definido, donde uno puede apreciar algo de ese estilo propio de la acuarela del tipo folclórico. ¿A qué me refiero? Si ustedes se fijan en la esquinita de abajo, se parece un poquito a lo que habíamos visto de esas texturas sin volumen. Y justamente donde está más definido es donde está la parte más privada, que es donde se nos invita a que nosotros estemos participando mirando a la gente. Ahora hay una cosa interesante, estamos mirando desde arriba, eso no es menor. Porque una perspectiva desde arriba, en este contexto de Medio Oriente y de Europa Oriental, es una visión como media divina. Hay todo un temita ahí. No es como el que hace un cuadro así pintoresco. No. Filosóficamente hay un tema. Yo estoy mirando como por encima, como lo vería Dios, con la divinidad. Ahora veamos un poco del análisis de ¿qué quiere decirnos la obra? Bueno, las calles del Cairo son conocidas gracias a los viajeros europeos por ser muy estrechas. Inclusive ya en el siglo XVI un historiador egipcio de la época mameluca, llamado Al-Markrisi, decía en su obra Descripción topográfica e histórica de Egipto que sus calles son estrechas, son edificios tan altos que el sol apenas penetra. Los muros se enfrentan tan próximos que un jinete debe apartarse de otro para poder pasar. Ya estoy diciéndoles que en el 1500 ya esta cuestión, los mismos habitantes decían que eran calles apretadas. Luego, al fondo podemos ver un minarete, que es este lugar donde se hace el llamado o el adhan a la oración de los musulmanes. Vemos que es ornamentado y delgado, lo que es propio del estilo fatimí que era el presente en el Cairo. En un nivel más simbólico, ya vamos con el nivel 2, podemos ver que las calles estrechas son una expresión cultural. ¿Y qué refleja? Hay ciertos elementos que son propios del mundo musulmán. La urma, que no sé si se dirá así, pero urma, ¿ya? Porque mi árabe está un poquito oxidado. Que es el respeto al espacio privado. La hayá o la modestia y el satr, que es el ocultamiento del interior familiar. Por eso es que las calles principales daban a ¿cómo se llama? A los harat o los sukak, que eran lugares donde eran calles sin salida, donde residían las familias extensas. Y quizás uno lo puede entender, no quiero que se distraigan pensando en esa parte de, que la mujer tapa, no. Quiero que se dediquen solamente a ese elemento del espacio privado. Ese es el que me interesa, para poder entender por qué la ciudad se ve así. Y además que, piensen lo siguiente, él era un exiliado que llegaba acá y más encima la gente era
muy reticente a abrirse con la gente. De hecho, no sé si ustedes vieron esta serie Yo-Yo. Cuando estaban en Egipto, el autor, Araki, justamente creó esta idea de los stan porque consideraba que la gente de Egipto era muy cerrada y no le generaba confianza. La torre del minarete es otro elemento simbólico. Bilibin hasta 1928 era un cristiano ortodoxo. Lo que entonces el elemento de la mezquita para un eslavo es complejo porque eran enemigos históricos del Imperio Otomano, pero a su vez socios comerciales forzados. O sea, literalmente estoy donde mi enemigo histórico. Ahora, ¿a quién le habla? ¿Qué quiere decirle a esa persona? La verdad es que eso no me queda claro, porque podríamos decir que era un ruso que comprendía el mundo occidental y era tan ajeno a Egipto como un francés podría hacerlo. Lo que hace es un viaje huyendo del régimen soviético. Y ahí uno puede especular muchas cosas. Un nuevo inicio, tierras nuevas, caminos desconocidos. Eso es algo que, sin el diario del autor, no puedo aventurarme más que a conjeturar. Y la verdad no encontré mucho. Lo más cercano fue un libro de Sergei Golnaitz, de la editorial Pan Books. Muy completo, pero no dice nada al respecto de cómo él vivió esta época. Porque acá viene llegando. Como anécdota, podríamos decir solamente que es parte de una serie de cuadros que realizó porque él estuvo mucho tiempo en el Cairo. Y fue donde él se asentó y realizó distintos viajes a Levante. Y a nivel académico, este estilo es muy similar a lo que ustedes van a encontrar con obras que él hizo en Crimea. Es muy muy parecido. Esta acuarela la encuentro muy buena. Quizás lo que me incomoda un poco es el tema de la claridad del mensaje. Más allá de que el nombre y la imagen hablan de una calle, no me queda claro a quién le quiere hablar o a dónde apunta. Si veo el contexto del autor, logro develar qué quiere decir. Pero aún así es una interpretación. No es tan... Bueno, siempre hay una interpretación. Y obviamente una obra también, esto es bueno decirlo, se basa en el hecho de que uno, también a partir de las experiencias, contempla esa obra y va sacando cosas propias. Pero aún así, bueno, me faltó ese pedacito. Y yo diría que no está tan completa como la anterior, donde él era el papi, así el... Yo lo veo como algo, en mi interpretación, algo hecho para él mismo, como espectador, como un registro de su bitácora de viaje. Ahora nos vamos con otro tipo de cuadro que era capaz de diseñar este autor. Y acá tenemos el santo, bueno y creyente príncipe Andrei Bogolyubsky, de 1926. Ahora esta es una acuarela, lápiz y gouache, que es esta pasta que hace que los colores sean más fáciles de poder mover. Esta es una obra del periodo de cuando él llega a Francia. Durante esos años, Bilibin ya abandona el tema de las acuarelas y el orientalismo, pero no un orientalismo afrancesado, sino un orientalismo casi como testimonial, porque no eran idealizadas, a eso me refiero. En este periodo, ya sus obras son comisiones que le hace la gente aristócrata rusa de la diáspora, que huyó por la guerra civil. Y en este caso, ¿tenemos un ícono o no? Vamos a ver. Uno como occidental ve estos cuadros como raros de Jesús, la Virgen, los santos y reyes, con cara de serio, y si uno lee un poco encuentra que es un ícono. Pero lo cierto es que la palabra, a pesar de que la conocemos en nuestro día a día como unas figuritas que están en el escritorio y uno les hace clic para entrar a un programa, significan otra cosa. Ícono viene del griego clásico del koiné, eikon, que significa imagen. La Iglesia Universal, antes del gran cisma del año 1000, que dividió el catolicismo romano y de las otras iglesias orientales, ya en el año 787 estableció un concilio. Concilio es cuando se juntan todos los obispos para tomar decisiones de dogmas y cosas pastorales. En esta ocasión fue en Nicea, que era parte del Imperio Bizantino, que actualmente está en Turquía. Se abordaron muchas cosas, pero uno de los temas que estaba muy pujante e importante era lo que correspondía con la controversia de la iconoclasia. La razón era que se había prohibido el uso de imágenes por parte de un emperador bizantino llamado León, porque podían ser usadas como ídolos u objetos de adoración por sí mismas. Este problema fue a nivel social muy fuerte, e incluso a nivel internacional, como por el hecho de las imágenes. Ocurre que el emperador Justiniano mandó a acuñar monedas de oro con la cara de Cristo. Entonces, el califa musulmán Abd al-Malik, los califas son los sucesores de Mahoma, antes de que se dividiesen un montón de cuestiones, comenzó a acuñar sus propias monedas, pero con letras árabes del siglo VIII. Como ven, esto que parecía tan trivial, no era tan trivial. Y además, el orden de los monjes de Oriente también era muy importante para la estructura social que había en el Imperio Bizantino.
y se armó una pelea más o menos social, internacional, religiosa, todo por las imágenes. Esto fue abordado junto con otros temas en 787 y se determinó como argumento cristológico que, como Jesús se hizo hombre, entonces puede ser representado. Y se estableció que la adoración o la latreia se debe solo a Dios, pero la veneración, la proskinesis, puede darse a imágenes en cuanto remiten al prototipo. Es decir, si se representa una imagen de Jesús, hace referencia a Jesús, no a la imagen misma. Y se da una continuidad con el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó a hacer el Arca de la Alianza y dijo que le pongan unos querubines. Entonces, había una serie de argumentos. Ya con todo eso, se declaró entonces que era una herejía el no obtener las imágenes. Ahí, por si acaso, alguien que sea, no del mundo católico, pero que sea protestante o no cache, ¿por qué los católicos tenemos imágenes y cosas así? Es por eso. La idea del icono es que no cualquiera puede hacerlo. El icono, en el mundo eslavo, es una teofanía visual, es una presencia espiritual, y por eso se dice que los iconos se escriben, no se pintan. No cualquiera puede hacerlo. Tiene que ser una persona con requisitos técnicos y espirituales. O sea, tiene que ser alguien en estado de gracia, muy santo, en ayuna, que haya hecho oraciones. O sea, por eso, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Porque nosotros sabemos que nuestro buen Iván en Bilibín estaba lejos de cumplir esos requisitos de santidad. Lo que sí, él dominaba los elementos técnicos con base neobizantina. Por ejemplo, frontalidad, jerarquía, contornos, colores sagrados, etc. Muchos de estos cuadros no eran para uso dentro de las iglesias o monasterios, o sea, no era arte sacro. ¿Qué entonces qué era? Eran imágenes devocionales privadas, o sea, arte religioso. Lo que me parece haber leído en el libro este que les mencioné, que él inclusive diseñó algunos, pero no fue él el que los plasmó, él los diseñó. Entonces, lo que estamos viendo aquí, en resumen, es una imagen religiosa, estilo neobizantino, para uso privado, que representa a un príncipe llamado Andrei Bogolyubsky, que fue príncipe, ¿de dónde? De Vladimir Suzdal. ¿Qué es Vladimir Suzdal? ¿Dónde queda esa cuestión? Era una de las divisiones que quedaron posteriores al cuando cayó la Rus de Kiev. La Rus de Kiev era el lugar donde se originó la organización de estos eslavos, que está actualmente en Kiev, en Ucrania. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando cayó esto, surgieron otros principados. Uno de ellos era Vladimir, y la ciudad era Suzdal. Entonces, Andrei era el príncipe de ese lugar, y lo que él hizo fue dar preponderancia geopolítica a ese principado, y fue decayendo Kiev. ¿Por qué les comento esto? Si ustedes quieren ver de dónde viene esa rivalidad histórica de Moscú hacia Kiev, viene de este momento. Vamos con el cuadro y el análisis de lo que estamos viendo. Pregunta: ¿veo a un monarca guerrero con fama de santo en un lugar, con un río, una catedral, una imagen de la Virgen María? Sí, fin. Eso es algo importante, porque uno de los elementos de un icono es que tiene que ser sencillo y claro, sin confusión. ¿Veo líneas precisas, el color es simbólico, los gestos son legibles? Sí, perfecto, sigue siendo un icono. Icono like, parecido, no pintado por un iconógrafo. Vamos a ver, cada elemento que está presente acá tiene una función teológica. Las figuras están jerarquizadas. Por ejemplo, Cristo tiene que ser más grande que los santos más grandes que el paisaje, etc. Y además las relaciones espaciales tienen que seguir un orden teándrico. Lo divino domina lo terreno. Se usa una perspectiva inversa donde las líneas convergen hacia el espectador. Por eso es que se ven como planas las imágenes, como una estampilla. Ahora veamos un poco de la pulcritud. Un icono pulcro tiene que ser ordenado, sobrio y sin impureza visual ni moral. Nada sobra y nada distrae. ¿Tiene eso? Lo tiene. Ahora vamos a ver algunos detalles. Veamos aquí. En esta imagen lo que ven es la Virgen María, que según la tradición eslava fue pintada por San Lucas el Evangelista. La imagen muestra a la Virgen María con el niño Jesús mejilla con mejilla. Las letras que ven arriba, que parecen una M, una P, una O y una I, son letras griegas. Son letras que no tienen nada que ver con lo que dije, ¿ya? Pero son un título abreviado de Theotokos, la Madre de Dios. Esa simple frase fue causa de una enorme división contra la primera gran herejía del cristianismo, llamada el arrianismo. Porque ahí hubo un momento en que un obispo dijo que era la Madre del Salvador, el pueblo de Dios dijo, no, es la Madre de Dios, y ahí se armó la grande. ¿Qué más podemos ver aquí? Vemos la aureola sobre las cabezas, tanto de Jesús como de su madre. Y bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. Siguiente imagen.
En este detalle vemos un texto en caligrafía cirílica del eslavo antiguo que explica lo que vemos. Dice, Santo piadoso y grande príncipe Andrei Bogolyubsky. Básicamente el título del cuadro. Los detalles del príncipe son el gorrito con adornos y la capa abrochada al cuello. Todo da cuenta de la dignidad del cargo y del príncipe. Y la espada es para mostrar que es un príncipe militar. ¿Se veía así el caballero? Bueno, no tengo idea. Y para ser honesto, nadie en la actualidad podría saber cómo lucía realmente. Solamente podemos especular. Luego, la catedral que se ve al fondo es la Catedral de la Dormición, y a la derecha está el río Kliasma. Esto para reforzar la idea de la pertenencia a Vladimir, que fue el principado que dio origen a lo que después fue el Gran Principado de Moscú, y que fue de ahí donde surgió el zar como institución que gobernó a las distintas provincias de lo que fue el Imperio Ruso. Ahora no se confundan, el Imperio Ruso, o el mejor dicho, la figura del zar comenzó recién cuando España ya era una potencia mundial y tenía Filipinas. Así que esto no es tan antiguo como uno cree, sino que es más desordenado. Veamos algo en cuanto a nivel de hermenéutica. Creo que ya lo dijimos todo. Lo mismo el anecdotario y su influencia. Acá, mi opinión crítica es que es bien complicado dar un puntaje porque es un cuadro religioso, no de carácter litúrgico, que debe mantener códigos. Así que yo aquí no me atrevo a poner puntaje, porque me limito a decir lo que vi. Es bien complejo cuando tenemos algo que tiene que seguir una norma, más encima con códigos que no son los propios. Bueno, dejémoslo ahí. Es como para que ustedes conozcan que también podía hacer esto. Vemos un cambio en la temática. El patio de la Universidad de Al-Azhar en la mezquita y la universidad del mismo nombre de 1928. Lápiz, acuarela y gouache sobre cartón, 55 por 76 centímetros. Acá vemos otro tipo de cuadro. Esto no es folclore eslavo, no es paisaje, no es ícono. ¿Qué pasó? No sabemos. No sabemos qué pasó por la vida de Bilibin. Pero este año, según diversas fuentes secundarias y conocidos de su momento, afirma que se unió a la masonería del Gran Oriente de Francia. El rito masón francés no exige la creencia en la existencia de un gran arquitecto a diferencia de la masonería inglesa. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que para el momento de Telemaco Signorini hubo una división en lo que fue la masonería? Ya, aquí ya estamos hablando que está consolidada esa división. Este rito tiene 7 niveles, a diferencia del rito escocés antiguo y aceptado que tiene 33, y que el último es el gran arquitecto y gran maestro y todo el tema, como los mayos de los Simpsons. Acá Bilibin se cree que llegó al grado 3 de maestro simbólico, donde hay una muerte simbólica y resurrección espiritual del iniciado. Su enfoque era más bien del rito francés, es decir, liberal, laico y humanista. Entonces, por esta época ya no hay elementos religiosos, sino que se enfoca en alegorías simbólicas y virtudes geométricas. Ahora, si es que acaso hay elementos, por ejemplo, que hace la Unión Soviética en torno a este tema, son más bien esteticistas, ya carecen de ese sentido original en que él formaba parte de ello. ¿A qué me refiero con esto? Miren, ustedes han visto una película de terror japonés y se cacha como que hay algo distinto, porque el director cree lo que está haciendo. Pero cuando, por ejemplo, hace una película de un vampiro, por ejemplo, un director estadounidense, no cree en la cuestión. Entonces, se nota. A partir de ahora las obras tienen algo distinto, en que ya la persona le atribuye cierto cambio simbólico a lo que está representando. De hecho, desde 1928 en adelante hasta su muerte, solamente encontré en los distintos documentos una imagen en la cual aparecen personajes religiosos y con unos claros elementos modernistas que cambian el icono, cambian todo. Bajo este contexto, ¿podemos ahora entender este cuadro? Veamos. Tenemos una representación de la Universidad de Al-Azhar. Esta está en el Cairo, es decir, un lugar que el artista ya conocía y donde vivió. Pero ¿logran ver que la cosa cambia? Se ve ahora como un oriente idealizado, no es como la calle del Cairo. Acá está todo derecho, limpio. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Acá es un lugar de conocimiento, lo otro era un lugar misterioso. ¿Qué ocurrió? ¿Veo un centro de peregrinación y estudio del oriente musulmán? Sí. ¿Qué está ocurriendo? ¿Lo entiendo? Algo. Ya tenemos algo complicado. En cuanto a la proporción, está perfecta. Demasiado perfecta. Incluso si yo giro un poco para poder hacerla ver un poco más derecha, en base a esa línea, se ve peor. O sea, el artista realmente sabía lo que estaba haciendo, para que un ojo humano lo vea bien. No sé, esto es un talento increíble.
Ahora veamos qué podemos encontrar. Si tiramos las líneas diagonales, verticales y horizontal, podemos ver que en el cuadrante superior izquierdo está en torno al espacio abierto y contrasta con el cuadrante inferior derecho, que es un espacio cerrado con gente. Lo mismo con los otros, que serían arquitectura interna contrastado con gente externa. Hay una línea vertical que separa interno de externo y horizontal que separa gente de arquitectura. Está muy parejito esto. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos tratar de ver dónde está el camino o la proyección que se está dando, nos encontramos con que está por el lado derecho un camino muy propio de lo que son las construcciones musulmanas, de este tipo de mezquitas con espacios abiertos. Luego, si nosotros queremos tratar de ver la proyección del camino, vemos un camino donde se aprende. Ojo, esto no es menor porque hay un tema simbólico en torno a ello. El aprendizaje está en un camino interno. Hay una cosa mística ahí. En el fondo vemos el mismo estilo de proyección que usó en el primer cuadro que mostré, de Aplicando la Justicia de la Kiev de Rus, con esa proyección de escena muy propia de ukiyo-e. Otro elemento también de ese pasado del autor es que los detalles del fondo son contornos bien definidos. ¿Se dan cuenta? Esas torres de arriba no es como que tengan atmósfera. No sé si ustedes han jugado juegos de computador o videojuegos 3D, en que uno sabe que algo está más al fondo porque se nota como difuminado, que hay algo como una nubecita. Acá no está. Y debería estar como en el cuadro de la calle del Cairo. Veamos un poco en torno a la pulcritud. En este detalle vemos una composición de aprendizaje en torno a un maestro de jóvenes. Ahora me queda una sana duda de por qué no tienen barba. Y eso está bien, porque en Egipto de esta época no era obligatorio que los jóvenes tuvieran barba. Y además que muchos de ellos iniciaban a los 12 años. Y además para darle un poquito más de claridad que son los aprendices y el otro es el maestro. ¿Ya? O sea, no es que esté malo, está bien. Se aprecia una composición triangular en torno a la figura central del profesor y tomamos la posición del joven de espalda. Ahora, siendo honestos, el pobre negrito que pintó ahí, yo creo que lo podría haber hecho con un poquito más de cariño, porque es bien poco agraciado. Es interesante la composición, me recuerda a estos libros antiguos de la editorial Santillana o de matemática de Baldor. Luego tenemos una figura blanca de un peregrino, algo mística, algo muy real, porque es una mezquita y universidad, lo mismo que fueron las universidades europeas que eran iglesias o catedrales y centros de estudio. O sea, puede ocurrir estas cosas. La imagen es bastante buena porque la del hombre de blanco lleva un bastón y nos transmite él y las dos personas de atrás que también llevan bastón, que están bajo un sol y que el suelo está irradiando calor. O sea, yo veo eso y siento que estoy afuera. Como la sensación que me provocaban los Macayoli. Ven, hacemos conexión, esto es parte del metaverso mío. Ahora, si nos fijamos en los detalles propios de la arquitectura fatimí, podemos encontrar que las torres son un poco menos delgadas, un poquito más gruesas. Pero está bien, porque es un centro importante de estudio y tampoco sabemos qué tan largas son, no se aprecia. Lo que sí se aprecia es que están muy decoradas, eso sí es fatimí. Un elemento interesante acá es que para poder hacer que esté más al fondo y hacer que se vea de esta manera, en la parte en que no le llega el sol, pone un puro tono. ¿Se dan cuenta? La sombra es como si fuera todo un tono. Le da como toda su destreza técnica a lo que hizo. Con todo esto, hablemos de lo que vemos. Es un lugar de estudio y de religión en Medio Oriente. Ahora vamos a un nivel simbólico. Uno de los elementos que los occidentales franceses e ingleses asociaban en su mirada de orientalismo del siglo XIX al mundo árabe era el misterio, conocimientos antiguos, viaje espiritual y culturalmente desde siglos la geometría sagrada. Vemos por ejemplo que los jóvenes están aprendiendo en una especie de camino interno, entonces hay harto de elementos orientales. Ahora, ¿a quién le habla con esto? Ya no le habla a los rusos, le está hablando a los franceses y le está hablando a la Francia liberal y al Gran Oriente de Francia. Acá tenemos elementos que uno podría perfectamente asociar a un elemento masón. ¿Cuál? El camino interno, la búsqueda del conocimiento, la geometría sagrada, la equiparación de las religiones en un laicismo que las considera todas iguales. Aquí perfectamente uno puede ver un sello gnóstico. De anécdotas podemos decir hartas cosas. Bueno, este hombre había estado muchas veces ahí. Lo miraba, lo contemplaba, le parecía interesante, porque recuerden que estuvo en el Cairo. Alexandre Benoit, otro artista ruso, francés, miti, dijo que Bilibin ha pintado en Al-Azhar su propio templo interior. No es un cuadro religioso ni tampoco una vista
orientalista, es una oración geométrica. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo que hay cierto elemento gnóstico acá. Él pasó de la visión del ícono ortodoxo a una especie de oración a través de la geometría. Eso no puede ser más. En la exposición de 1929, en un diario, respecto del tema, se escribió que el señor Bilibin en su patio de Al-Azhar ha pintado no la fe, sino la medida, no la religión, sino la armonía. Cáchense, po. Otro, que era el arquitecto francés René de Menard, tuvo un diálogo con Bilibin y le dijo algo más o menos así: tu Al-Azhar es más perfecta que la verdadera. Y Bilibin le respondió: la geometría del alma no necesita restauración. Ya, o sea, estamos hablando de que el hombre está, pero metido en este tema. Ya no es ese hombre de Baba Yaga, ni está en otro tema. Ahora, yo humildemente puedo pensar algo. En primer lugar, si esta imagen la veo en un libro de historia de la geometría, yo la encontraría pero increíble. Imagínense como estudiante encontrarse esa imagen en un libro de geometría. Igual te lleva hacia ideas interesantes, te hace volar la imaginación. Pero sí, yo creo que a lo mejor Bilibin es cierto que estaba en un proceso de reinterpretación de su fe a un gnosticismo, pero yo creo que era muy astuto, porque al público francés de los círculos artísticos más acaudalados de la época le gustaba el orientalismo, y él fue capaz de darles justo lo que él necesitaba. Bueno, ahora voy a mostrar una serie de 5 imágenes, sin tanto análisis, para que vean lo que además era capaz de, en términos técnicos, de hacer Iván Bilibin, porque el artista que era bueno, lo era. Acá vemos cómo era la imagen de un libro de folclore con imaginarias, bordes, claramente del modernismo ruso, que cuando hablamos de modernismo ruso estamos hablando de que los rusos tomaron el Art Nouveau de Francia y lo llevaron a su propia realidad local. Por eso es que uno ve esto y dice como que lo he visto en otra parte. Y bueno, acá está en la primera página del libro de Vasilisa la Hermosa. Una de las cosas que interesante es que él se fijaba en todos estos detalles: tipografía, bordes, ilustración, imaginaria de chiquitita. De hecho, durante el periodo en que estaba en San Petersburgo, esto es de 1900, él era especialista en lo que era la edición de libros. Esa era como todo el mundo se cuestionaba de por qué este tipo está en esa. O sea, mira, imagínate tener un libro de estos. Además que esa caligrafía que ustedes están viendo de letras eslavas, entre medio de las 2 sirenas, es una caligrafía llamada Zjats, algo así. Lo voy a poner ahí escrito, porque no sé cómo se pronuncia. Pero es una caligrafía muy propia de los textos sagrados o textos de una importancia popular, pero respetable. Está bonita esta cuestión. Muy, muy, muy lindo. Otra cosa que hizo, en la que destacó, fue en el diseño de vestuarios para las obras de teatro. Y tiene muchas porque por esta época estaban los llamados ballet rusos. Y él hizo mucho diseño de vestuario. Miren, son tantos ballets rusos, historias, que hasta podríamos hacer videos de un ballet ruso. Obviamente ya no los representan, pero está el guión, están las canciones que se han seguido haciendo, etc. Pero eran muy estrambóticos, eran como... no sabría muy bien cómo decirlo, eran personajes como de esto de Final Fantasy. Bueno, tienen muchas cosas, pero acá escogí una de un autor español para que veamos que incluso en nuestro contexto él logra interpretar bien los códigos ajenos. Eso sí, cuando estaba en su ciudad natal, con la comodidad de un artista de renombre, no como cuando estaba en Egipto. Acá, por ejemplo, vemos este diseño español, y claramente es español, o sea, es increíble que lo haya hecho alguien de otra cultura y le haya quedado tan bien. Bueno, acá podemos ver otra área en la cual él trabajó, que es portada de revistas. Y este estilo de detalles, síntesis de los racimos de uvas que ustedes pueden ver, las flores, esa forma geométrica de la proyección del detalle que tiene del polen, es algo que yo creo que pocos pueden ser capaces de hacer esta cosa actualmente. Y en los tiempos, o sea, ahora hay muchas fuentes de donde sacar cosas. Es muy probable que ustedes conozcan algunas páginas de Instagram de algún artista que hace cosas así, pero son pocos. Y aún así, piensen que no había tanto para equivocarse, entonces podéis mandar ni un condoro con esto. En hacer el dibujo, en hacer el grabado. Más encima eran grabados. Había una plantilla. Sorprendente la cosa, ¿eh? Y uno haciendo ahí dibujitos en la hojita del cuaderno cuando estaba en el colegio.
Este es un retrato de cuando estuvo en el Cairo. Se llama Un campesino. Y esto lo dejo porque quiero dar cuenta de que Bilibin era capaz de hacer obras realistas. Simplemente no lo hacía porque no era donde tenía su nicho como artista y donde se desarrolló. Recuerden además que en su periodo en Egipto él estaba con una visión más de retratar las cosas como las veía. Por eso vamos a encontrar obras de este tipo. Y es bastante bueno y transmite lo que logro ver en el rostro de un hombre curtido en el desierto del Sahara. Muy bien. Y ahora esto es muy interesante porque quiero que vean el escenario de una obra de teatro de Nikolai Rimsky que se llama La novia del zar. Y acá, miren, lo voy a poner únicamente porque quiero que vean el derroche de talento de este hombre para hacer una escenografía en la cual ya no tenemos un icono, tenemos 3 iconos. Y no los tenemos en una superficie plana, lo tenemos en la superficie de una curva, con distintas proyecciones. Ya, esta cuestión yo creo que los artistas actuales probablemente tendrían una gran dificultad para hacer esto con Photoshop. Y el tipo lo hizo en esta época imaginándose que tenía que estar metido en la obra de teatro y que tenía que ser para esa escena con estos elementos porque esto es un trabajo completísimo. Además la proyección que tiene una distorsión en la perspectiva es justamente para que se sirva como elemento de telón de fondo. No es eso porque no hayas sabido hacerlo, es porque tenía que ser así. Yo me pregunto, ¿por qué Diosito hace gente tan talentosa? Y se han dado cuenta de que muchas veces estos artistas siempre tienen vidas como medias atormentadas. No lo digo como crítica, pero es como para pensarlo. Bueno, esto fue la vida y obra de Iván Bilibin, un artista que pasó del esplendor de la Rusia zarista al exilio a un retorno difícil bajo el régimen soviético. Su caso, yo creo que nos enseña algo importante. Una persona puede crear obras bellas, aunque su vida no sea virtuosa. Es decir, en el pensamiento clásico, el arte se juzga por la bondad de la obra y no por la virtud del artista. Por eso, puede ser moralmente débil, pero técnicamente brillante. De ahí que tenemos, qué sé yo, grandes casos de guitarristas populares que a lo mejor no son grandes ejemplos para nuestros hijos y vecinos y niños, pero bueno, son personas que nos deleitan. Pero es interesante cómo siempre estos artistas tienen a veces vidas tan atormentadas. Estoy pensando en Hemingway, estoy pensando en Dostoyevsky, que tuvo una vida ludópata, tantos que eran alcohólicos. Quizás hay algo que hace que este talento siempre esté como al límite. Bueno, eso fue este video. Recuerden que este video y lo que haga en este canal es para beneficencia. El canal no está monetizado, tampoco se acepta dinero por superchat ni nada parecido. Si alguien quiere, puede hacer una donación a mi parroquia. Y se les dejo los datos, porque se me está cayendo a pedazos y ahí tenemos que arreglar los baños. Porque está goteando y nos sale media cara el agua. Eso, el próximo video lo trataré de hacer más pronto. Tuve hartas cositas que hacer. Eso, nos vemos en el siguiente video.